Columnas políticas del martes 14 de junio del 2022. Templo Mayor de Reforma. Pues resulta que sí hay tiro para el 2024, pero no es entre Morena y la alianza opositora, sino que es entre los propios morenistas. Y es que Ricardo Monreal quedó bastante lastimado por haber sido excluido del acto de precampaña del domingo en Toluca, en el que se placeó abiertamente a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard y a Adán Augusto López como si fueran los únicos precandidatos. Cada vez es más evidente que el presidente Andrés Manuel López Obrador está decidido a hacer a un lado a Monreal y no quiere incluirlo en su baraja de posibles sucesores. Sin embargo, el zacatecano ya dijo que él no se baja y que no va a dejar que lo bajen. Inclusive deslizó la posibilidad de que los tres palomeados estuvieran incurriendo en un delito electoral, y esto por realizar actos anticipados de campaña. Si bien el senador sigue esforzándose por no romper del todo con el presidente y con la dirigencia de su partido, Monreal ayer subió un escalón en el tono de la confrontación en respuesta al feo desaire del que fue objeto. Y todavía falta un largo año para que Morena defina su candidatura presidencial y casi dos para las elecciones. Por cierto, que Adán Augusto López dijo en el mitin del domingo que los tiempos del Señor son perfectos, refiriéndose a la sucesión presidencial. Ahora, falta saber si se refería al Señor que está en el cielo o al Señor dedazo que saldrá de Palacio Nacional. Donde también se están moviendo las aguas es en el PRI, ya que un grupo importante de ex dirigentes finalmente alzó la voz ante el desastre que viene arrastrando Alejandro Moreno. Si bien no han pedido formalmente la salida del presidente del Comité Ejecutivo Nacional, todo indica que la van a facilitar lo más posible. Entre quienes se dice que están llamando a hacerle cirugía mayor al partido estarían César Camacho, Pedro Joaquín Caldwell, Beatriz Paredes, Francisco Labastida, Humberto Roque Villanueva y hasta Manlio Fabio Beltrones, por mencionar solo algunos. Y es que la grave derrota que sufrió el priismo en las elecciones del 5 de junio es la gota que derramó el vaso de la paciencia tricolor. Así que nadie se sorprenda si a Alito le salen alitas y lo mandan a volar. Y qué grave que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ignore a quienes se supone que debería defender. Hace ya más de 2 semanas, varias agrupaciones civiles le pidieron a Rosario Piedra interponer un recurso judicial para evitar el cierre de los hospitales psiquiátricos que ordenó, claro, la 4T. Quedan tan solo 3 días antes de que ese desmantelamiento se concrete, pese a lo cual la presidenta de la CNDH sigue sin darse por enterada del conflicto. Viendo cómo están las cosas en la política mexicana, ¿la salud mental debería ser prioridad o es una locura pensarlo? Confidencial del Financiero. Vaya caso el del puerto de Manzanilla, fíjese. El pasado fin de semana, México estuvo en noticiarios internacionales, y esto porque trascendió el increíble robo de contenedores de oro y plata en Colima. Pero no crea usted que el responsable de las aduanas en México, Horacio Duarte, estaba muy preocupado por ese hecho. Resulta que el sábado estuvo haciendo campaña en Malinalco como aspirante a la candidatura de Morena para la gubernatura del Estado de México. Y el domingo, pues como podía faltar, estuvo en el evento de Morena en Toluca. Pero eso sí, cuando ayer lo cuestionaron los periodistas al salir de la mañanera en Palacio Nacional, se lavó las manos y dijo que lo que había ocurrido fue en un recinto privado y que además los puertos los ve la Marina y no la agencia que encabeza. Imaginen si llegara al gobierno del Estado de México, pues nunca se responsabilizaría por los problemas del Estado. Y parece que no nada más fue el domingo y no nada más en Toluca.
El despliegue propagandístico de la precandidatura de Adán Augusto López se está haciendo sentir en otros lares. Hasta en Mérida se pueden ver circulando las camionetitas con la mampara que lleva una enorme fotografía del secretario de Gobernación junto a su paisano, el presidente, y el hashtag Adán va. Si López Obrador la viera con detenimiento, se percataría de que a su pupila, Claudia Sheinbaum, ya la están asesorando mal, pues ya se mueve con saludo corto, saludo largo, saludo corto, saludo largo y la sonrisita permanentemente, así como el Ejecutivo Federal afirma que recomiendan los asesores de los candidatos chatarra. Y si a eso agregamos la tunda que le están metiendo en redes por el trato que la policía capitalina dio a indígenas triqui de Oaxaca en el Zócalo de la Ciudad de México, la cosa está más que peor. Y una más de Sandra Cuevas. Después del oso que se aventó con su gran idea de querer barrer con los rótulos y la gráfica popular de los comercios, ahora se le ocurrió permitir en la Alameda de Santa María la Ribera un monumento a las conchas Bimbo. Pero no nada más se llevó la tunda de los lugareños y críticas en redes sociales, sino que el gobierno de la ciudad y la Secretaría de Cultura exhortaron a la administración de la alcaldesa perredista a retirar de manera inmediata la escultura publicitaria, pues, por si fuera poco, no presentó el proyecto ni solicitó autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es una tras otra. Bajo reserva del Universal. Oiga, si en los próximos días acude al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y encuentra secciones cerradas, no se vaya a sorprender. Nos detallan que estos cierres se deben a que se busca licitar la sustitución de pisos. El costo, nos adelantan que las primeras ofertas para este servicio van de los 5.5 a los 7.3 millones de pesos, pues se instalarán pisos de mármol, porcelana y granito. Así que muy pronto usted podrá llegar a un aeropuerto en el que se corren riesgos de seguridad en los despegues y aterrizajes, que registra continuos retrasos en las operaciones y en el que se ha vuelto muy complicada tanto la atención en el área de migración como la entrega de equipaje. Pero eso sí, tendrá piso nuevo. Nos cuentan que este lunes por Palacio Nacional se le vio muy contento al ex jefe de los superdelegados del gobierno federal y del ejército de servidores de la nación, sí, Gabriel García Hernández, quien ahora es encargado del proyecto Agua Saludable para la Laguna. Nos cuentan que el también senador morenista con licencia acudió a informar sobre el avance del programa junto al titular de Conagua, Germán Martínez Santoyo. Sin embargo, García Hernández presumió fotos en sus redes sociales junto a López Obrador, en las que se les ve muy cercanos, estrechados de la mano y todo. Hay quien se pregunta si se trata del regreso de uno de los principales operadores políticos de AMLO, sobre todo después de que este domingo se encendieron los motores de Morena para las cruciales elecciones del Estado de México, Coahuila y la presidencial de 2024. Y dentro de la bancada del PRI en el Senado, según nos comentan, se gesta una rebelión por la determinación de la dirigencia de su partido, con la cúpula de las otras dos fuerzas, el PAN y el PRD, mismas que integran la alianza Va por México, para aplicar una moratoria legislativa que impida cualquier cambio a la Constitución. Nos aseguran que senadores tricolores que están en contra de la decisión se encuentran molestos porque no fueron consultados y consideran que esta medida va en contra de la ciudadanía, pues impide el análisis y debate de temas que afectan a la sociedad y sobre las cuales, si no se está de acuerdo, pueden ser votados en contra. Señalan que un ejemplo es la estrategia que construyeron los legisladores de oposición y que acabó por impedir la reforma eléctrica del presidente sin necesidad de recurrir a ninguna moratoria. Trascendió de Milenio Diario. Para hacer una oferta de llevar la fiesta en paz,
La ofensiva de Ricardo Monreal contra los actos anticipados de campaña de las corcholatas parece marcar un derrotero del que no hay vuelta atrás, pues alegó incluso jurisprudencia que prohíbe proselitismo a los funcionarios. Habló de resistencia y dice su equipo que idealmente irá con todo por Morena, entrecomillado, que ya abre una rendija. Por lo demás, el acuse de recibo llegó en cosa de horas, con la inhabilitación de Sandra Cuevas como alcaldesa durante un año. Y todavía no terminan los juicios por los ilícitos electorales en revocación de mandato, cuando Morena, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López Hernández ya están en la lista del PRD por el mitin del domingo en Toluca. Y es que los acusó ante el INE de actos anticipados de campaña, a lo que hoy se sumará la queja contra Delfina Gómez, Horacio Duarte e Higinio Martínez por adelantarse a la renovación de la gubernatura en el Estado de México. Frentes políticos de Excelsior. El abogado Daniel Picasso fue linchado y quemado vivo. Y esto porque pobladores lo acusaban de robar niños, pero en realidad visitaba la casa de su abuelo en Huauchinango, Puebla. El hombre de 31 años de edad era un joven abogado que trabajaba como asesor en la Cámara de Diputados. El linchamiento ocurrió cuando varias personas lo retuvieron y golpearon para posteriormente prenderle fuego. Después quemaron el vehículo en el que se trasladaba. Autoridades del municipio indicaron que ya investigan lo ocurrido a fin de determinar responsabilidades, pero no hay detenidos. El gobernador, Luis Miguel Barbosa, llamó a la sociedad a regular su comportamiento ante este acto de barbarie. ¿Y la justicia cómo a qué hora? Estas fueron las columnas políticas de hoy.